Hoy vamos a hablar de eso que comúnmente se llama despertar espiritual y cómo eso influye en la manera en la que interactuamos con la realidad y en cómo se manifiestan las cosas. Algo me dice que este episodio te va a encantar tanto como a mí. Hoy viene mucho conocimiento, así que comencemos. Como estamos cambiando de era, ya hemos cambiado de era. Ya sabes que las fechas es imposible que sean exactas. En realidad, sabemos que el tiempo es una construcción mental y que inclusive no todas las culturas utilizan el mismo calendario. Así que es muy natural que para algunos ya entramos en una nueva era y para otros no. Pero bueno, eso da igual en realidad. Yo me llevo un poco más por lo que estoy sintiendo. Desde hace un tiempo puedo ver que estamos viviendo como una cierta transición. ¿Por qué te menciono esto? Porque al parecer, una de las características de esta nueva era es el ser. Y por eso seguro tú puedes notar que hay mucha gente teniendo lo que comúnmente se llama un despertar espiritual. ¿Qué es despertarse? Empecemos por ahí. De entrada puedo decir que todo el que está escuchando un contenido como este es porque está despierto. Quizás todavía siente como que no tiene todas las áreas de su vida en su lugar. Ok, esto solamente significa que algunas cosas tú le tienes más resistencia. Pero eso no significa que no estés apercibido, apercibida de lo que se necesita hacer en esa área. Despertar, según yo, es darse cuenta que todo lo que está pasando en mi vida, la causa soy yo. Despertar es darse cuenta que todo lo que está pasando en mi vida, la causa soy yo. El problema es que la gente piensa que despertar es llegar a un estado en el que ya no te pasa nada malo. Lo tienes todo controladito. Ya sabes, eres un santo, Buda, Jesús. Yo no lo veo así. Si tú lo ves de esta forma está perfecto, pero en realidad yo creo que despertarse es hacerse consciente de que yo soy. Y luego de esto que me doy cuenta que soy yo, ahí comienza mi caminar personal, mi proceso. Si tú quieres llamarlo trabajo espiritual, está bien. Pero ahí es donde todo realmente comienza, entre comillas. ¿Por qué esto es así? Bueno, deja que te comparta esto. Mucho del contenido de nuestra escuela de metafísica está construido de esta manera. Toma por ahí notas de esto si tú quieres. Yo tomo en cuenta 4 etapas que estamos viviendo como humanidad, según yo. Número 1. Hay un grupo de humanos que están completamente dormidos. O sea, están en la inconsciencia. No están apercibidos de lo que está pasando con su vida, ni que ellos son la fuente, la causa de lo que pasa en su vida. A esto le podemos decir que están durmiendo. Luego viene el segundo grupo, que según yo son los que están despertando. O sea, están en el proceso de hacer consciente lo inconsciente. Estas son las personas que se han dado cuenta que su vida es su responsabilidad, que todo lo que se manifiesta es aquello que está en el inconsciente, y que por lo tanto si tú observas la información que has almacenado allí, si te das cuenta que eres conciencia, es como recuperar tu libre albedrío otra vez, cambiar lo que está allí y manifestarte una nueva vida. La mayoría de nosotros nos encontramos justamente en esa etapa, en ese lugar, en donde nos hemos dado cuenta que somos los responsables de nuestra vida y que hemos almacenado mucha mentira en nuestra mente. Y ahora es como si estamos limpiando la casa. Pero como ves, ya despertaste. Has vivido un despertar espiritual porque ya te diste cuenta. Estás consciente de que eres tú. Hay un tercer grupo, los que están completamente despiertos. Estos son los que ya viven toda su vida, pero de una manera muy consciente. No dejan nada al azar, como ya saben que todo se está creando a través de su conciencia. Entonces solo operan conscientemente en cada área de su vida. Me explico. Como estas personas son conscientes de su proceso mental,
son conscientes de su proceso emocional, son conscientes de lo que pasa en su cuerpo. Por lo tanto, estas personas reconocen que son el ser que están utilizando un ego para experimentarse. Todavía están muy conectados con la realidad física, pero dándose cuenta de que son la conciencia. Hay un último grupo, y este es al que todos estamos aspirando. Estos son los que ya se reconocen completamente como el ser. O sea, saben que no son este avatar, que no son el humano, sino que esto es solamente un instrumento del ser. Saben que no son la mente, sino que la mente es un instrumento del ser. Así que operan toda su vida desde el ser. Ya no es que viven de una manera consciente, o sea, pendiente de todo su proceso mental, de todo su proceso emocional, de todo el proceso de su cuerpo, no. Sino que como ya pasaron por el proceso de hacerse completamente consciente, todo lo que se hizo consciente, ahora pasó nuevamente al inconsciente. ¿Qué significa inconsciente? Pues procesos que ya son automáticos. Así que imagínate que esta persona, al saber que es el ser, al saber que en el ser hay completa abundancia, al saber que en el ser hay completa salud, al saber que en el ser hay completa alegría y plenitud, no tiene que pensar en salud, no tiene que sentir que es alegría, que es abundancia, porque esto ya es un proceso automático. Ya sucede inconsciente. Imagínate que tú durante años y años y años practicaste meditación, ¿no? Yo te estoy poniendo solamente un ejemplo. Y que durante este tiempo tú te enseñaste a ti mismo a pensar de cierta manera, por la naturaleza de la mente, por la forma en la que la mente opera y se manifiesta. La repetición se vuelve a convertir en un aspecto inconsciente. Es solo que ahora hay una gran diferencia. Tú eres consciente de lo que está en tu inconsciencia. No es como en ese segundo grupo, en donde nos estábamos dando cuenta de lo que éramos inconscientes. No, ahora sabemos lo que hay ahí de una manera automática. Así es como vivía Jesús. ¿Y por qué te menciono esto? Porque asimismo, como están esos niveles de conciencia, asimismo también operan los niveles de manifestación. Los niveles, por utilizar esa palabra, ¿no? Para darnos a entender en este mundo físico. Los niveles de fe de cada uno de esos niveles de conciencia. Hace unas semanas atrás que comentábamos por aquí en otro episodio, que mientras más elevada sea la conciencia, menos cosas o menos acción en el mundo físico hay que realizar. Ok, vamos a profundizar en esto todavía mucho más, para que te quedes con aquello con lo que resuenas. Por ahora, debemos recordar qué es la conciencia. Recuerda que conciencia significa darse cuenta. O sea, lo que sea que tú te estás dando cuenta ahora mismo, de eso tú eres consciente. ¿Te acuerdas en uno de esos primeros episodios que grabamos por aquí? Y que utilizábamos el ejemplo que da sobre esto el monje Dandapani, que la conciencia es como si fuera un foco, una luz. O sea, imagínate que tú entras en una habitación súper oscura y, tomas tu celular y enciendes el foco del celular. Muy bien, esa es tu conciencia. Y ahora tú encendiste ese foco, pero ¿hacia dónde tú vas a alumbrar? ¿Hacia dónde se va la mano? Hacia dónde se va la mano, sea una esquina o sea otra, eso equivale al enfoque de la conciencia. Sin enfoque, la conciencia es solo espíritu no manifestado. Pero con enfoque, la conciencia se manifiesta. Yo creo que deberías anotar eso por ahí. Conciencia es darse cuenta. Y la conciencia trabaja con enfoque. A donde sea que la conciencia enfoque, significa que eso eres consciente de ser. Y donde esté el enfoque, eso se materializa. Entonces date cuenta que dependiendo del nivel de conciencia, así será el enfoque. Y como sea el enfoque, así será la manifestación. Entonces con esto en mente vamos a tomar ese primer grupo que mencionamos hace un rato.
ese grupo que todavía no se da cuenta. O sea, su enfoque no está en ellos mismos, sino que está afuera. No se sienten responsables de su propia existencia, de su energía personal. Muy bien, supongamos que tenemos a esta persona que está pasando por un momento difícil en su trabajo. Vamos a suponer que tiene un jefe muy regañón. Esta mujer se siente sola, débil, vulnerable, cansada y muy harta de esa condición. Para que esta persona manifieste algo desde su estado de conciencia, tendrá que hacer ciertas acciones. Tendrá que gastarse un buen rato buscando un nuevo trabajo, mandando currículos, haciendo entrevistas, etc. Esta es la realidad para muchos humanos. Como la manifestación depende de su nivel de fe, y en el inconsciente colectivo está la creencia de que para obtener una cosa tiene que ser con mucho trabajo. Entonces, si la persona, por ejemplo, quiere una computadora, piensa que tendrá que trabajar, juntar dinero y entonces comprarse su computadora. Ahora hablemos del segundo nivel, aquellos que están haciendo consciente el inconsciente. Estas personas ya comprenden que su energía personal manifiesta, pero todavía hay cierta resistencia. Vamos a ponerlo de esta manera. Así como le tienen fe a que puede suceder algo muy bueno, así también todavía, dependiendo del tema, tienen fe en que puede suceder lo malo. A eso le llamamos resistencia. Por eso podemos ver que algunas cosas salen bien y que otras no. Y es comprensible, porque se está limpiando toda esta información heredada, ingresada con miedo en la conciencia. Entonces todavía se cree que se debe hacer ciertas cosas, rituales, ejercicios, meditaciones para conseguir cosas. Y por favor, no me malinterpretes. No estoy en contra de ninguna de esas cosas. Pues, por Dios, yo misma lo hago todos los días. Me refiero a que como todavía no se ha construido una fe inquebrantable, suele ponerse de manera inconsciente la fe en los ejercicios, las meditaciones, los rituales, las afirmaciones. Se suele poner la fe en esas cosas. Y siempre se tiene que recordar que estas cosas lo único que hacen por nosotros es hacernos regresar la mirada hacia nosotros. Nos enseñan nuestro poder personal. Nos ayudan a calmar al humano para que el ser entre en acción. Y esto es hermoso, porque nos damos cuenta que mientras más se practica, menos acción hay que llevar a cabo. El autor que según yo, de todos los que he leído, ¿no? El autor que según yo lo resumió de una manera muy simple cómo funciona la manifestación en este nivel, en el nivel 2, es Neville Goddard. Nos enseñó que si hay que trabajar en alguna cosa, es en imaginar. Que si tú imaginas con fe, cualquier cosa que tú deseas, si tú te permites sentir eso, si sientes que lo tienes, lo vas a tener. Es el mismo principio que enseñó Jesús. ¿Y por qué es tan importante imaginar? Porque la imaginación es el propio ser más profundo. Imaginar es tu facultad de utilizar ese lado tuyo espiritual, completamente espiritual, pero que no es moral. Y que mientras más imagines las verdades del espíritu, más te conviertes en eso que contemplas. Y es por esto que este es el nivel de las sincronicidades. Como que la persona sabe que todo tiene que ver con su energía personal, con su conciencia. Aprende a dejar de luchar contra las cosas, contra las personas. En cambio, se hace cargo. Esta persona que quiere cambiarse de trabajo entiende que ese jefe solo le está sirviendo de espejo. Comprende que si el jefe la regaña, de alguna manera ella se ha estado faltando a ella misma. Comprende el regalo de la experiencia, integra la experiencia, le agradece, sabe que ahora mismo puede moverse hacia algo diferente en su conciencia, en su imaginación. Y entonces aquí suele pasar una de varias cosas. 1, alguien le ofrece un mejor trabajo y ella entra directo sin hacer ningún proceso. 2, el jefe cambia completamente su actitud hacia ella y ella permanece en su trabajo.
O 3. El jefe desaparece completamente de su vida, lo cambian a una nueva jurisdicción, no lo sé, y bueno, ella permanece allí. Fíjate cómo lo resolvió en su mente. Y su mente lo resuelve en el tiempo. Atención a esto. ¿Por qué digo en el tiempo? Porque quizás pudo tomar un par de horas, unos días, unas semanas, unos meses, pero funcionó. En el tiempo, eso que ella primero vio en su mente, luego lo vio reflejado en el mundo físico. ¿Por qué sucede así? Porque cuando estamos en este proceso de hacernos conscientes de lo inconsciente, en donde todavía algunas cosas, nos hacen dudar, eso nos hace operar en la cualidad del tiempo. ¿Por qué? Porque todavía estamos operando desde el ego, no desde el ser. Estamos aprendiendo que somos el ser, pero todavía no lo reconocemos del todo. Porque quizás son años y años y años de creer que somos esta persona, no el ser sin forma. Creemos que somos la persona y como estamos apegados a la persona, queremos manifestar desde esa persona, desde ese ego. Y voy a usarme de ejemplo para que me entiendas bien. Yo puedo estar apegada a lo que creo que soy. Puedo estar apegada a Natalie, esta construcción mental. Una mujer dominicana que nació en cierta familia, que tiene ciertos rasgos, etc. Todo eso es el ego. Y como estamos conectados todavía con eso, entendemos que hay algo mayor que le está dando vida a eso. Pero todavía es un proceso intelectual. No se ha integrado del todo. Pero veamos cómo vienen las cosas en el tercer nivel, donde según yo todo cambia. En el tercer nivel es donde ya se opera completamente de una forma consciente. Entonces aquí hay otra forma de manifestar. Aquí ya la fe te permite actuar diferente, te permite actuar directamente en el campo cuántico, en el espíritu, en la conciencia mayor. O sea, aquí tú ya sabes que eres el ser que está utilizando al ego para vivir la experiencia. Son esas veces en donde tú manifiestas lo que necesitas en el momento. Aquí es donde aparece dinero en tu cuenta que tu ego no tiene ni idea de dónde vino. Aquí es donde se viven curaciones de enfermedades muy rápido. ¿Por qué? Porque ya se está operando desde el ser que manifiesta aquí ahora. ¿Por qué? Porque el ser no trabaja con tiempo ni espacio. El ser es, ni fue, ni será. El ser es. Eso quiere decir que trabaja aquí y ahora, en el tiempo presente. El que está en tiempo y espacio y concibiendo las cosas como pasado, presente, futuro, es el ego, no el ser. Entonces aquí el nivel de fe para la manifestación es que yo sé que eso ya está ahí. Estoy completamente segura de que eso está ahí y por eso está ahí. No hay dudas. El espíritu te da lo que sea que tú necesitas cuando lo necesitas. Vamos de nuevo. ¿Te acuerdas que hace minutos atrás hablamos que conciencia es darse cuenta y luego llevar el enfoque y mantener el enfoque hacia eso de lo que me he dado cuenta? Así que si el ego, si el cuerpo necesita alguna cosa en este mundo físico, esta persona llevaría su conciencia, su poder de darse cuenta hacia eso que se necesita. Mantiene el enfoque hacia allá y entonces las partículas colapsan y se convierte en algo físico. Hace un tiempo que vi una entrevista en Gaia. Por favor, no me preguntes cuál es el nombre de la persona porque ya no lo recuerdo. Solo recuerdo que vi esto en Gaia. Lo que sí también recuerdo es que es una científica que mientras más ella se adentraba a estudiar la ciencia, más se daba cuenta del poder de la conciencia, del poder de la fe, del poder de la creencia. Así que ella contó en esa entrevista que un día estaba en un restaurante con sus hijas pequeñas. Le traen la cuenta y ella se percata que no tiene dinero en efectivo para dejar propina. Pero dijo a las niñas, ¿y si jugamos a que yo cierro la cartera y que cuando yo la vuelva a abrir, aquí va a haber $1? Y ella cuenta que las niñas se emocionaron mucho y que hicieron eso. Cerraron la cartera y la vuelven a abrir.
y tarán, el dólar aparece. Así jugaron un par de veces. Estando allí, cerraban, abrían la cartera y cada vez aparecía un nuevo dólar. Ella cuenta que si hubiera continuado creyendo que el dólar iba a aparecer cada vez que abriera la cartera, el dólar iba a tener que aparecer. Pero ella también cuenta que al abrir la cartera y cada vez ver el dólar ahí, eso le llenó de tanta sorpresa y conmoción que la hizo dudar. Y como el campo cuántico, el espíritu solo responde a lo que tú crees que es verdad, el dólar dejó de aparecer. Ahora date cuenta cómo todo existe en un mismo tiempo, en un mismo momento. Leía jugar y probar desde su conocimiento científico, el campo le respondió. Como ves, aquí el nivel de manifestación es mucho más rápido. Esta mujer no tuvo que moverse mucho para dejar algunos dólares de propina. El espíritu respondió a su creencia. Y después de escuchar esto, uno se preguntará, espera, ¿hay algo más después? Sí, el cuarto nivel. En este nivel ya no es que el campo cuántico o el espíritu te responden a ti. No, tú ya eres el campo. Tú ya eres el espíritu. Tú ya eres como Jesús, que decía, mi Padre y yo uno somos. O sea, Jesús sabía que Él era el Padre manifestado. Y por eso sus milagros ocurrían al instante. Soy consciente de que la Biblia puede haber sido muy manipulada y que tú me puedes decir, ay Natalie, pero ¿cómo sabemos que todo esto es verdad? Pues ok, vamos a utilizar otro ejemplo que no sea el de Jesús. Vamos a algo más cercano y que mucha de su historia está registrada. Seguro has escuchado hablar del científico mexicano Jacobo Grinberg, desaparecido en los años 90 y que contó su experiencia con la chamana Pachita. Y presta atención a esto, porque no solamente Jacobo en entrevista contó lo que vio, porque ok, nos quedaron algunas de esas entrevistas en videos y también sus libros, pero hay un autor que también cuenta su experiencia con Pachita y que sigue con nosotros aquí, sigue vivo, y no solamente ha contado lo que vio, sino lo que vivió, porque él mismo fue intervenido quirúrgicamente por ella. Y me parece que lo he mencionado antes por aquí. Te estoy hablando de Alejandro Jodorowsky, quien contó su experiencia en alguno de sus libros sobre cómo Pachita con un cuchillo de monte le operó el hígado. Creo que sí, que fue el hígado si mal no recuerdo. O sea, sin anestesia alguna, le abrió esa parte del cuerpo, extrajo el órgano enfermo y luego de la nada, entre comillas, sacó un nuevo hígado, o sea, sacó un nuevo hígado del espíritu del campo cuántico y luego lo colocó en el cuerpo de Alejandro, lo cerró pasando la mano y listo. Lo levantaron de la mesa, ella le dijo que tenía que utilizar algunas hierbas por unas semanas y perfecto. Hace años y años de esto y todavía Alejandro sigue por ahí vivito y coleando. En este nivel, tú no crees, tú sabes. Tú eres completamente el campo, el espíritu que manifiesta. Aquí Dios no es una idea. Aquí Dios es una certeza. Mi única intención con este episodio es que nos demos cuenta que existen distintas formas de vivir, que estamos creciendo, que estamos evolucionando, que tú te puedes abrir a experimentar aún más cosas, que tú puedes confiar en el espíritu porque el espíritu te respalda y responde a ti, que puedes dejar de intentar hacer las cosas con tanto esfuerzo. Mira, esta es mi manera de pensar. Según yo, uno tiene que partir desde donde está. Si tú sabes, por ejemplo, que apenas estás empezando en el nivel 1 o estás en el nivel 2, y ya sabes, estoy poniendo esta palabra de niveles solo para que nos entendamos mejor en este mundo físico. ¿Por qué? Porque sabemos que todas las cosas existen ahora, y que si tu mente aceptara que tú ya estás en el nivel 4, ahí estás. Pero como la mente vive este proceso de crecimiento, de ley de evolución, vamos a partir amorosamente desde donde estamos y vamos a permitirnos crecer, sea donde sea que te encuentres ahora mismo. Honra ese camino porque todo siempre es perfecto. Pero hónralo entendiendo que siempre hay nuevas posibilidades, hay nuevas formas de ser.
Salte de los pensamientos limitados de la humanidad. En vez de honrar tanto al personaje que hemos visto una y otra vez en este mundo que es Jesús, date la oportunidad de sentir lo que Él mismo sintió. Date la oportunidad de operar, de tú hacer equipo con el Espíritu. Yo deseo que sigamos caminando nuestro propio camino con amor. Yo deseo que sientas el cariño, el cuidado de la vida hacia ti, que te relajes y que en el fondo comprendas que siempre, siempre, siempre puedes quedarte tranquilo, porque todo está bien. En Desde el Corazón tenemos una escuela de metafísica exclusiva para los miembros de nuestro canal de YouTube. Si estás listo para profundizar en las leyes universales, el poder de tu mente y el espíritu manifestándose a través de ti, entonces nuestra escuela de metafísica es un espacio para ti. Al inscribirte tienes acceso a contenido exclusivo, una clase semanal, talleres en vivo, chat privado y respuestas rápidas en los videos publicados en el canal. Conéctate con una comunidad de buscadores de la verdad como tú e inscríbete entrando el link que se encuentra en la descripción de este video.